Ya, ok muchachos, a ver, para esta semana 6 que se aplicó es el tema de array list. Ya, y array list, como sabemos, es una clase que te permite guardar valores de diferentes tipos. Es una clase de Java que te permite guardar n valores de diferentes tipos. Por lo tanto, ¿qué podemos guardar a través de un array list? Podemos guardar, por ejemplo, las notas de un alumno, las edades de n alumnos, los sueldos de los docentes, los datos personales de un cliente, las características de un producto, ¿está bien? Las características de un proveedor, etcétera, etcétera. Ya, precisamente array list, como estuvimos trabajando la vez pasada, te provee métodos para el mantenimiento de datos. ¿Por qué? Porque en todo sistema vas a hacer un mantenimiento. ¿Está bien? En todo sistema vas a insertar datos, vas a consultar datos, vas a eliminar datos y vas a actualizar. Quiero insertar, quiero registrar mi matrícula, un proceso de inserción. Quiero consultar los cursos que he registrado en mi matrícula, un proceso de consulta. Quiero llevar solamente de 7 cursos, quiero llevar solamente 3, 4 cursos. Voy a tener que eliminar algunos cursos que he agregado. Quiero modificar algún curso. Opté por 4 cursos, pero por ahí me desanimé y quiero cambiar por otro curso. Entonces, obviamente, el proceso de actualización. ¿Cómo modificar datos, no? Ya. Ahora, con respecto a la semana 7, hablamos de collection. ¿Collection qué es? Una clase en Java. Ya, como acá tenemos en la diapositiva, nos pregunta puntualmente, ¿qué es una colección en Java? ¿Qué entendemos por una colección en Java, muchachos? A ver, un par de respuestas. ¿Qué será una colección en Java? ¿Qué será una colección en Java? ¿Qué será una colección en Java? A ver, Aredo. Ya, a ver, dice, nos permite usar estructura de datos para almacenar y recuperar de cualquier clase. A ver, Loaiza, ¿no? Bien, a ver, ¿qué podemos comentar a través de una colección o una colección en Java? Primero debemos de comentar que una colección en Java te permite guardar una colección de datos. Por ejemplo, yo puedo guardar los datos de N alumnos, ¿está bien? Y los alumnos tienen características, código, apellidos, nombres, DNI, sexo, etcétera. Ya, ahora si yo quiero guardar en los datos de N alumnos, puedo usar una colección. ¿Está bien? Puedo usar una colección. Ya. ¿Qué más? Por ejemplo, yo quiero guardar N productos. Y los productos tienen diversas características. Código, nombre, cantidad, precio, etcétera. Por lo tanto, yo quisiera guardar una colección de productos con diversas características. Manejo una colección. Una colección.
Por lo tanto, cuando se trata de guardar todo un conjunto de datos que represente a una clase, puedo usar una colección. Ya es útil para almacenar, su mismo nombre lo dice, para almacenar una colección de datos, pero que esos datos están supeditadas a la estructura de tu clase. Si yo tengo una clase de productos con 4 atributos, entonces quiere decir que en esa colección yo puedo guardar n valores que representen a esos 4 atributos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, eso es obviamente la finalidad de una colección. Una colección de datos, ¿está bien? Y también hablan de colección de objetos. Puedo guardar una colección de objetos. ¿Y por qué una colección de objetos? Porque tienes alumno X igual a new alumno. Tienes un objeto X que representará a un alumno. Alumno Z igual a new alumno. Tendrás un segundo objeto que representa a un segundo alumno. Alumno W igual a new alumno. Tendrás un tercer objeto que representa a un tercer alumno. Así, quiero guardar n objetos. Para no estar declarando el objeto A de tipo alumno, el objeto B de tipo alumno, el objeto C de tipo alumno. Para no estar creando tantos objetos de la clase, yo lo que puedo hacer es manejar una colección. Ya precisamente esta colección se encarga de guardar los datos de n objetos, es decir, de n productos, de n empleados, de n clientes, de n alumnos. Y cada entidad que he comentado es una clase. Alumnos es una clase, productos es una clase, clientes es otra clase, proveedores es otra clase. Esa es la idea, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, y en términos de Java, ¿ya? Y en términos de Java, una colección o una colección es una interface. No es un Java class, sino es una interface. Mientras que un ArrayList es una clase propiamente dicha, en cambio una colección es una interface. Y ustedes saben, una interface, ¿qué permitía una interface? ¿Recuerdan? Es una interface obviamente de Java, que te provee Java. Entonces, si hablamos de que una collection es una interface, ¿qué será una interface? ¿Recuerdan a qué estaba enfocado el tema de interface? Ya, uno, como dice, de repente no lo comenta muy bien Quito, uno es que te permitía manejar valores constantes. Ya, eso es uno. Dos, que te permitía declarar únicamente métodos. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de una colección voy a considerar el objetivo más relevante de una colección, que es de una colección en términos de Java, que es una interface. Por lo tanto, en esa interface está declarado una serie de métodos. Los métodos solamente están declarados para que tú, cuando lo implementes, cuando apliques un implement, puedas implementar los métodos que están declarados en esa colección. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en términos de Java, una collection es una interface. Por lo tanto, toda interface te permite declarar n métodos. Quiere decir que en esa colección está declarado n métodos. Por lo tanto, cuando yo quiero operar, quiero hacer un mantenimiento a una colección de datos, voy a tener que implementar esta interface. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, a ver, un poco más de teoría. Para algunos nos podría resultar un poco confuso, pero la idea de esto es así. Mira, la clase pasada nosotros vimos únicamente el tema de ArrayList, ¿no?
Ya, sin embargo, array list, ¿está bien? Para manejar datos bajo array list, ese array list hereda de list. Es decir, que list se podría indicar que es la clase padre de array list. Está heredada. Array list hereda de list. Y además list hereda de collection, mira. Por lo tanto, la array list es una clase hijo de list. Y list es una clase hijo de collection. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya. Ahora, para ello, voy a comentar puntualmente y para que quede claro, dentro de una colección, mira aquí por favor, ¿ah? Dentro de una colección o dentro de una collection, hay dos tipos, set y list. Set y list, dentro de collection. Se podría decir que set y list son interface que heredan de collection. Y luego todavía que usamos aquí array list que hereda de list. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces mire aquí, ¿ah? Por lo tanto, voy a comentar, mira, en otras palabras, hay dos tipos de colecciones. Colecciones o collection de tipo set y collection de tipo list. También, tanto set como list también son interface. Interface que heredan de collection. Ya. Por lo tanto, tú dirás entonces set y list, ¿en qué se distingue? Precisamente para ello, voy a ir a la última diapositiva. Mire acá, por favor. Entendamos acá. ¿Qué es una collection? Dice, es una interface. Es decir, no proporciona ninguna implementación concreta. Es decir, que tiene métodos, pero obviamente no están implementados. Ya, y dentro de collection tengo list y set. Los dos son interface. Nuevamente acá, los dos son interface. Mira. Acá, interface principal, y acá el otro es interface, y el otro es interface. Ambos, tanto list como set, te permiten guardar un conjunto de datos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a través de un list permite elementos duplicados. En cambio, a través de un set no admiten valores duplicados. Ya, esa es la principal diferencia. Entonces, si nosotros recordamos un poco, la clase pasada trabajamos con array list. Con array list yo podía guardar un conjunto de datos. Y ese array list obviamente hereda de list. Y todo array list, como ustedes saben, te daba la posibilidad también, te admitía valores duplicados. Cosa que no sucede con set. Con set no admite valores duplicados. Por ejemplo, si yo quiero guardar n alumnos, ¿está bien? N alumnos. De repente, en lugar de usar list, ¿está bien? En lugar de usar un list, yo podría usar un set. ¿Por qué? Porque voy a hacer que cada alumno se distinga por un código o por un DNI.
que no admita valores duplicados. No puede haber dos alumnos con el mismo código. No puede haber dos alumnos con el mismo DNI. Algo similar para productos. Yo tengo que hacer que cada producto se distinga por algo. Ese algo sería su código. Lo mismo con empleados. O sea, si yo quiero guardar ese tipo de situaciones, tendría que trabajar con set. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, a través del list y set puedo guardar, a través del list y set tengo la posibilidad de guardar un conjunto de valores. Los dos. La diferencia es que list admite valores duplicados y set no admite valores duplicados. ¿Está bien? Y bueno, ¿y cuál sería la ventaja de usar list? Es que un término importante dice que es un conjunto de datos ordenados, te permite ordenar los datos automáticamente. Te permite ordenar los datos automáticamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. A ver, hasta ahí, dudas. Ok, Mamani, no te preocupes. Ya, ¿eso qué quiere decir? Comenté también en la sesión anterior, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo veo la estructura, ArrayList, en otras palabras, ArrayList forma parte de Collection. Mira, la herencia. Collection, en otras palabras, es como el abuelo. ¿Está bien? Vamos a considerar que set y get es como la madre y el padre. Y ArrayList y todos ellos son los hijos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que finalmente, por eso les comentaba, esos temas están ligados, guarda relación. Entonces, si tú quieres trabajar con valores ordenados, pero que admita la duplicidad de datos, puedes usar list. Si yo quiero guardar una colección de datos, pero que no admita duplicidad, uso set. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para ello, ya. Acá un poco más de teoría, muchachos. Dice, collection es una interface. Es decir, no proporciona ninguna implementación concreta. Pero también esa clase collection es una subclase de ¿qué? De Abstract Collection. O sea, todo acá a nivel de la programación y en todos objetos, todo lo vas a trabajar bajo clases, subclases. Ya. Por lo tanto, dice acá, si queremos crear nuestra estructura de datos, es decir, una estructura de datos se refiere, si tú quieres crear una clase que represente a productos, una clase que represente a clientes, o sea, una colección de productos con sus características, una colección de clientes con sus características, una colección de alumnos con sus características, estructura de datos. Es como si dijéramos a nivel de base de datos una tabla. También queremos crear una colección de datos, una estructura de datos, una colección de datos bajo una estructura, es decir, una colección de datos, pero que esté supeditada a la estructura de una clase. Esa es una estructura de datos. Y para eso tiene dos posibilidades. Uno,
Crear una clase que implemente todos los métodos de la colección. Crear una clase que implemente todos los métodos de la colección. O en todo caso, mira aquí, dice, crear una clase que implemente todos los métodos de la colección. En otras palabras, elaborar un Java class. Y en esa Java class aplicarías implement collection para la primera parte. Public class, por ejemplo, mantenimiento. Implement collection. Esa es una forma. Y la otra alternativa dice, crear una clase que extienda a abstract collection. Es decir, public class mantenimiento extends abstract collection. O sea, finalmente tiene dos modos. ¿Y cuál de los métodos habitualmente se usa? El método que habitualmente se usa para crear la estructura, para crear la colección de productos, o sea, para crear la colección de una clase. ¿Está bien? Quiero crear la colección de productos, clientes, empleados, mantenimiento de todos ellos. Entonces, para ello, el proceso habitual es la primera modalidad. Esa es la primera modalidad, la más usada. ¿Está bien? Ok. Ahora, hemos comentado acá, la primera interface, list. Nuevamente, es una interface donde define un conjunto de datos ordenados, permitiendo elementos duplicados. Admite la duplicidad. Y como te permite guardar una colección de datos, tienes ahí una serie de métodos, mira. Para poder agregar valores, el método add. ¿Está bien? Es para añadir un elemento. Pero si yo quisiera añadir una colección de datos, el método addCall. Quiero leer el valor de un índice a través del método get. ¿Está bien? Quiero conocer la primera posición de ese conjunto de datos. Index of. O sea, por ejemplo, yo tengo una colección de 5 nombres. De 5 nombres. Y yo quisiera saber, por ejemplo, el nombre de José, en qué posición de esa colección se encuentra. Entonces, index of. Para obtener el índice. Es decir, para cuando busque un dato, saber en qué posición se encuentra ese dato. Tú dirás, y la otra dice last index of, para conocer el último. Por ejemplo, mira acá, me decía acá que list, ojo acá, list, almacena un conjunto de datos ordenados. Entonces, ¿para qué servirá index of? Dice, last index of. El primero para obtener el índice del primer elemento. Y el segundo para obtener el último. ¿Qué significaría eso? Por ejemplo, a mí me interesa, si yo te he registrado, imaginemos, he registrado las notas de un alumno. Como lo ordena de manera automática, quisiera conocer la nota más baja. O sea, es decir, que está en la primera posición. O quisiera conocer la nota más alta, que está en la última posición. Las index of. Rápidamente. Quiero conocer el valor más bajo. Ya, index of. El valor más alto, las index of. ¿Por qué? Porque porque los datos que yo registres se van ordenando automáticamente, de menor a mayor. Por lo tanto, si he ingresado notas, la nota más baja se guarda en el índice 0. La siguiente nota más baja en el índice 1. Y así, la nota más baja en la última posición. ¿Está bien? Quiero remover un valor, quiero borrar un elemento. Remove.
quiero modificar el valor de un índice, set. Si ustedes recuerdan más o menos con respecto a la sesión anterior, casi los métodos se parecen mucho, ¿no? ¿Sí o no? Por no decir que son iguales. ¿Está bien? Claro, porque en realidad tiene que ver con lo mismo. Solamente la única diferencia es que en list los datos están ordenados de manera automática. Y bueno, admite valores duplicados. En cambio con set, ojo, no confundir set con este método. Set S mayúscula. En cambio set te permite guardar un conjunto de datos, pero no están ordenados. Para ordenarlas tú tienes que usar algún método que te permita ordenarla. Y lo más importante es que a través del método set no admite valores duplicados. No admite la duplicidad de datos. Por lo tanto hay una diferencia fundamental, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Mira, por ejemplo, estamos hablando ya acá de una persona, una aplicación práctica. Estamos hablando de un formulario para registrar personas. Asumo yo que tú tendrás una clase persona. Y esa clase persona tendrá por lo menos 3 atributos. Al menos lo que se ve de manera simple en la pantalla. Nombre, apellidos y edad. Entonces yo quiero guardar una colección de personas. Entonces para eso voy a tener que trabajar una colección. Ah, ya, perfecto. Quiero que los datos estén ordenados de manera automática. Uso list. ¿Está bien? Quiero que no me admita valores duplicados. No exista duplicidad. Uso set. ¿Ya? Que son interface. Bueno, acá hay otros métodos también de la clase list. Mira. List para generar bucles. ¿Ya? List para generar bucles. ¿Ya? Esto como marco teórico y vamos a ir trabajándolo todavía en las próximas clases. ¿De acuerdo? Ahí está. La otra interface, mira, set. Representa un conjunto de datos en el más puro estilo matemático. Es decir, no admite duplicidad de datos. Importante. Si añadimos un elemento a un conjunto, es decir, si añado un nombre y ese nombre ya existe, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Simplemente no produce ningún cambio en la estructura de datos. Es como si no hubieras insertado absolutamente nada. ¿Está bien? De acuerdo. A ver, acá tenemos, por ejemplo, algunos elementos. Mira, este de HashMap guarda relación con lo que vamos a hacer en la próxima clase todavía. Y acá, mira, un ejemplo, miren acá, por favor. Fíjate. Estás creando ejemplo sumamente rápido que no requiere tantas líneas de programación. Mira, ¿qué se está haciendo acá? Se está creando un objeto lista de tipo set. Se está creando un objeto lista de tipo set. Ahí está, mira. Se está añadiendo José, Ana, Rosa, Marcelo, Carlos, etcétera. Hay 5 valores. 5 valores. ¿Qué estoy haciendo abajo? Estoy imprimiendo. ¿Está bien? Estoy imprimiendo qué cosa. Mira, si ustedes analizan, no necesito manejar bucles, nada de eso. Hay un objeto lista, he añadido valores para imprimirlas. Yo no necesito manejar bucles. Mira, acá estoy imprimiendo. Imprimo lista. Y mira, ¿cómo se imprime? ¿Cómo se imprime? En el orden que ha sido ingresada. Pero sin embargo, ahora yo quisiera que los datos aparezcan ordenados. Mira, ¿qué voy a usar? Nuevamente la clase set. Se crea un objeto.
¿Está bien? Lista ORD dice. Igual a new, ya no se coloca hash set, sino tree set. ¿Qué le estás indicando? Que ordene esa lista. Y mira, de tal manera que la lista ordenada va a aparecer ya en la variable list or. Y mira, aquí aparece lo que ya ordenado. Pues sumamente rápido. No requiere manejar bucles, ¿está bien? No requiere manejar tantas líneas de programación. Lo importante acá, muchachos, es que ustedes tienen que conocer, oye, acá en Java, en Python tengo clases. Ah, ya, perfecto. En esa clase, ¿qué métodos hay? Ah, perfecto, un método A. ¿Para qué sirve ese método? Para agregar. Entonces, directamente uso los métodos. Oye, ahora quiero ordenar los datos. Entonces, yo investigo, ¿qué método existe en Java para ordenar datos? Y esos métodos, ¿en qué interface, en qué clase están definidas? Por lo tanto, lo único que hago es llamar a algo que ya existe. Y esa es la finalidad. Evitar tantas líneas de programación y usar algo que ya existe. Como dicen hoy, ya no inventemos la pólvora. Ya está todo creado. Lo único que tengo que hacer es usar lo que alguien ha desarrollado por nosotros. En este caso, una comunidad de desarrolladores, ¿no? Y precisamente lo que estoy comentando tiene que ver con algo importante. Con algo importante. Ustedes seguramente han leído de este tema. Han escuchado, acá lo pongo en pizarra, lo estoy dibujando las letras. ¿Han escuchado este término? El término al nivel de programación. Framework. ¿Qué es un framework, muchachos? Ya, y eso ustedes van a usar. Por ejemplo, me hablaron de Django. Django es un framework. Así es, Ortega. Es como una librería. ¿Qué más? Así es una librería. Ya. ¿Un framework qué es? Un framework no es nada más que un conjunto de clases. Ya, conjunto de clases. Es decir, te da a tu disposición clases con miles de líneas de código. O sea, clases que alguien ya las ha desarrollado. Te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes esa clase y úsala. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿un framework qué es? ¿Es una librería o simplemente es un conjunto de clases? Que alguien te las provee. ¿Ya? ¿Está bien? Para que simplemente tú la puedas usar. Y tú dirás, ¿y para qué tengo que usar un framework? Ah, ya, perfecto. Por dos motivos. Ya, dos motivos por los cuales vas a usar un framework. Y para todo lo que tú desarrolles también más adelante, recuerda, vas a usar un framework. El objetivo principal de un framework, como he comentado, y es importante tener claro la teoría. Sin ir muy lejos, ¿qué es un framework? Ah, ya, es un conjunto de clases. Es una librería. Y esa librería, ¿quién le provee? Ah, ya, por ejemplo, una comunidad de programadores. De software libre, estamos hablando de Java. Ah, ya, perfecto. ¿Y cuál es la finalidad de usar un framework? Es que te da la posibilidad de crear una aplicación, así es, como dice Oreno, es un repositorio de código, claro. Pero ¿cuál es la finalidad, no? A ver, voy a comentar las dos finalidades más importantes. La primera es que te da la posibilidad de crear una aplicación, crear un sistema partiendo de algo ya existente. Es decir, para no partir de cero. Por lo tanto, un framework es algo así como una plantilla. Pero plantilla no como un documento de Word, como una ventana. No, no, no. Una plantilla a nivel de código. ¿Está bien? Donde te dice, oye, ¿sabes qué? Los programadores que te dan un framework te dicen, oye, ¿sabes qué? Usa este conjunto de librerías que te van a facilitar tu trabajo. ¿Para qué? Porque te van a dar la posibilidad de crear un sistema partiendo de algo ya existente. Es decir, para no partir de cero. ¿Ya? Para no partir de cero.
Por lo tanto, obviamente, tengo esa posibilidad. Crear una aplicación partiendo de algo ya existente, partiendo ya de una plantilla. Por lo tanto, te dice, ya, ¿sabes qué? Tienes esta plantilla y tú lo que tienes que hacer es adaptarla a las necesidades del cliente. Tú lo adaptas, borras, corriges, editas, lo adaptas a las necesidades del cliente. Pero en realidad, más que corregir, más que editar, como tienes esa clase, tú lo que vas a hacer es crear subclases. Y al crear subclases habitualmente vas a heredar la clase que representa ese framework. Y al heredarla, en todo caso, vas a crear un objeto del framework, de la clase. Y a través del objeto, separado por un punto, vas a acceder a los métodos de dicha clase. Por lo tanto, como ya es un código predefinido, tú lo que vas a hacer es, repito, vas a crear una subclase, a través de la subclase vas a crear un objeto que represente al framework, y a través del objeto separado por un punto vas a llamar a los métodos. Pero esos métodos van a tener parámetros. Por lo tanto, tú tienes que saber cada parámetro para qué sirve. Por lo tanto, tú dirás, oye, entonces, si yo voy a usar un framework, ¿para qué estoy manejando todo esto? Es que los frameworks están basados en la programación orientada a objetos. Los frameworks están basados en la programación orientada a objetos. Por lo tanto, si tú tienes una clase de un framework, oye, quiero usar un método, hay un método interesante, quiero usar un método. Entonces, lo que tiene que hacer es lo básico, saber crear un objeto de ese framework. En otras palabras, crear un objeto de la clase. ¿Y cómo es? El nombre de la clase X igual al nombre de la clase. Y es a través de X donde vas a acceder a los métodos de dicho framework. O sea, más que editar, más que borrar, tú vas a crear objetos y a través del objeto vas a llamar a los métodos. Y para eso yo necesito saber, pues, cada método para qué sirve y cada parámetro de ese método para qué sirve. ¿De acuerdo? Es algo así como a nivel de Excel. A nivel de Excel hay funciones. Ya, perfecto. Y yo tengo que saber, oye, la función suma, ¿qué hace? Ah, perfecto, hace una sumatoria. Pero ¿qué parámetro requiere? Número 1, número 2, número 3, etcétera. No lo sé. Algo así. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que saber para qué sirve cada método y llamarlas con sus parámetros convenientes. ¿Está bien? Entonces, a través de un framework, tú vas a tener la posibilidad de adaptarla a las necesidades del cliente. Y si yo necesito adaptarla, necesitas conocer la programación de todo objeto. ¿Está bien? Dicho de otro modo, es como de repente, por ejemplo, supongamos alguien te da una carta, imagínate una analogía, ¿no? De ese tema. Supongamos alguien te da una carta para una invitación para un cumpleaños, pero esa carta está en inglés. Una carta en inglés para una invitación para un cumpleaños. Ya, esa es la carta. Oye, pero ahora te dice, ¿sabes qué? Esa carta, adáptala para una invitación para un campeonato deportivo. Obviamente, para eso, tú necesitas saber el inglés, para poder adaptarla, modificarla, corregirla. Lo mismo sucede acá a nivel de un framework. Yo necesito conocer la programación de todo objeto, ¿para qué? Para adaptarla a las necesidades del cliente. ¿Me dejo entender? Esa es la idea fundamental del framework. Entonces, el primer objetivo, lo comenté, a través de un framework yo tengo la posibilidad de crear un sistema partiendo de algo ya existente. Y otra finalidad de un framework, la otra finalidad entre tantas, es que te da la posibilidad de hacer que las transacciones sean mucho más seguras. Eso es lo que te brinda un framework. Por lo menos comento dos utilidades entre tantas que existen. ¿De acuerdo?
Entonces, para eso, y en todo un framework vas a tener clases, interface y todo ello. Lo único que tienes que hacer es saber, oye, cómo se llama la clase, cómo se llama la interface, cómo llamarlas, cómo crear objetos. Dentro de ese framework vas a tener códigos, static, atributos privados, públicos. Entonces tú tienes que saber cómo llamas a un atributo público, a un atributo privado. De repente, para llamar a un atributo público, vaya directamente creando un objeto. A un atributo privado, ya hay que llamar a su método get, a su método set. Ese tipo de situaciones. Oye, tengo un atributo static, ¿cómo lo llamo? Solamente se pone el nombre de la clase y el atributo, sin necesidad de crear objetos. Esos temas puntuales son relevantes. ¿Ya? ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas hasta ahí, por favor. Ok, a ver, los escucho. Los leo, por favor, a ver si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Obviamente, acá en este curso vamos a ir trabajando con, como comenté, la semana 6, 7 y 8 guarda relación. Por lo tanto, el día de hoy en el laboratorio vamos a recordar también y obviamente desarrollando un ejemplo cómo manejamos leads. ¿Ya? Bueno, un poco más a detalle, hay frameworks para front-end. O sea, hay frameworks que están orientados para el diseño de una aplicación. Pero diseño no tipo Photoshop, sino diseño a nivel de programación. Hay frameworks front-end, framework para el diseño, clases para el diseño, caso de Bootstrap, caso de jQuery, caso de Angular. Pero hay frameworks también basados como frameworks backend, o sea, orientado al tema de procesos. Y eso es, por ejemplo, en Python, como Django, ¿está bien? Al nivel de Java, por ejemplo, como Spring Boot, como JSF, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo, muchachos? A ver, hasta ahí, por favor, dudas, consultas.